Muy bien, buenos días a todos. El Señor siempre cuida de su Hijo. Señor, dice el salmista, no se ha visto ningún hijo desamparado, ni ninguno que mendigue pan. Voy a poner el cronómetro. Una hora y media. Porque no me dejáis, si no. Muy bien, hermanos. Si yo os preguntara, no sé si está muy alto o me cambió la voz a más hombre. Si yo os preguntara hoy a cada uno de vosotros, ¿cuál sería de los pecados que nosotros más tendemos a censurar? ¿Qué me diríais? Si yo te preguntara cuáles son los pecados que nosotros más conocidillos o que nosotros más tendemos a condenar. ¿Alguien? ¿Adulterio? ¿Mentira? ¿Envidia? ¿Y más? ¿Ser del Barça? ¿Alguien más? ¿Asesinato? ¿La envidia? Ya le habían dicho. Ok. Murmuración. Pornografía. ¿Alguien más? La adicción. El odio. Y así podíamos estar, pero quería cantar bingo, pero no, ninguno. No amar a Dios, eso es un pecado. Uno de los pecados que quizás más pasa desapercibido en la vida de un creyente es la pereza. La pereza. Me gustaría que abrieras tu Biblia en Proverbios capítulo 24, y es eso de lo que vamos a hablar en esta mañana. Pereza. Hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros perdemos la posibilidad de leer mejor el mundo en el que vivimos. Mientras abres tu Biblia en Proverbios capítulo 24. Leer la Biblia es también leer el mundo. Leer la Biblia es también leer el mundo. Proverbios, mientras te ubicas, Proverbios pertenece a un grupo de libros dentro de la Biblia que se llama el conjunto de libros poéticos o libros de sabiduría. Creo que son libros sapienciales. No puedo decir esa palabra. Cuya finalidad sería definirnos ese conjunto de libros que lo que se sabe también se tiene que hacer. Proverbios nos ayudará mucho a nuestra conducta y a nuestro comportamiento. El libro de Proverbios tiene una finalidad que es vincular lo que es la vida con lo que se debe de hacer en la vida. Un lector dijo una vez, si tú entiendes que la vida funciona de esta manera y la vives totalmente diferente, es una necedad. En el libro de Proverbios nosotros no encontramos grandes reflexiones teológicas, sino que encontramos buenas acciones prácticas. Hermanos, para un judío de hace 3000 años, alguien que entendía bien una cosa tenía que vivirla bien. En el Antiguo Testamento nosotros no encontramos a gente que es sabia solamente en la teoría. Es decir, nosotros no encontramos a gente que es sabia por la cantidad de conocimiento que tiene en su cabeza o por lo inteligente que es. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, nosotros no encontramos que alguien es sabio, aquel que practica bien lo que sabe. Ese es el sabio. Cuando la teoría, leí esta frase que me hizo me llamó bastante la atención. Dice, cuando la teoría y la práctica están separadas, el mundo está libre. Cuando la teoría y la práctica están unidas, el mundo está libre de santurrones. ¿Has escuchado eso de haz lo que te diga, pero no haga lo que yo haga? Hermanos, el libro de Proverbios, el perezoso es uno de los personajes más habituales
entre sus capítulos. La presencia del perezoso siempre se usa para definir o significar lo contrario a lo que se aconseja de que no hagamos. El perezoso siempre se aconseja, se enseña para hacer lo contrario que el libro de Proverbios nos enseña, que es la sabiduría. Por ejemplo, tienes que en el libro de Proverbios el perezoso es definido como alguien que no es de confianza, Proverbios 10 y Proverbios 18. El perezoso es alguien que vive insatisfecho, capítulo 13 y capítulo 21. El perezoso siempre es aquel que vive rodeado de problemas, capítulo 19 y capítulo 20. El perezoso es alguien incorregible, capítulo 26. Los antiguos decían que los sabios siempre se benefician de los necios en vez de los necios beneficiarse de los sabios. Porque los sabios miraban la vida del necio y sabían qué no hacer para no terminar siendo un necio. En lugar de que los necios se beneficiaran de los sabios, mirar la vida de los sabios para llegar a ser sabio era todo lo contrario. Los judíos aprendían y decían, el sabio mira al necio y se conduce de esa manera porque no repite la necedad del necio. Me gustaría que abrieras tu Biblia en Proverbios capítulo 24, del versículo 30 al 34. El título del sermón y de la enseñanza de esta mañana es La viña del perezoso. La viña del perezoso. Versículo 30 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre que está falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, habían crecido ortigas, habían ya cubierto toda la faz. Y su cerca, la cerca que rodeaba la viña de piedra, estaba ya destruida. Versículo 32, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad, tu pobreza como hombre armado. Hermano, Salomón nos coloca en la posición de alguien que es sabio. Salomón nos coloca en una situación de aquel que está pasando por la viña de un necio, una viña que está totalmente destruida por causa de la pereza. Y nosotros, al igual que Salomón, podemos ver la viña, podemos observar la viña y podemos contemplar la propiedad de éste y después de observarla y pensar por qué esa viña está con ortigas, con espinos, con la cerca rota, podemos llegar a la misma conclusión o Salomón nos hace copartícipes de la conclusión de cuál es el producto de por qué la viña está así. Un poco de sueño, brazos cruzados, amor a la cama. Eso es suficiente para que la pobreza llegue como si fuera un ladrón, un delincuente se tratara. La propiedad de este hombre, si te das cuenta, está totalmente destruida, descuidada y en condiciones lamentables. Y llegamos a la conclusión en el versículo 34, que todo es por causa de un poco de sueño, un poco de cruzar los brazos, amor a la cama, tarde o temprano viene la pobreza. Y ojo, viene sin piedad. Hermano, cuando tú y yo pensamos en un perezoso, ¿qué es lo que se te suele venir a la mente? Yo le pregunté, cuando le dije el título del sermón a un hermano, le dije, ¿tú eres perezoso? Y dice, ¿yo? ¿Qué va? Si tú supieras lo que yo trabajo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando tú piensas en un perezoso? Alguien que no hace nada, ¿verdad? Alguien que es más flojo que un muelle de guita. ¿Tú has escuchado esa expresión en el trabajo, no? Todos los trabajos siempre hay un compañero más flojo que otro, ¿eh? No hace nada, no se mueve, vaya, más flojo que un perro. La ley del mínimo esfuerzo. Hay refranes por ahí, ¿no? Acerca de la pereza, de la flojera. Unos por otro y la casa sin barrer. Boquerón que se duerme se lo lleva la corriente. Me hizo mucha gracia ese. William Cooper decía, una persona perezosa es un reloj sin aguja, siendo inútil tanto si anda como si está parado.
La pereza no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado. Si quieres fama, no te quedes en la cama. Hermanos, si nosotros observamos el perezoso en Proverbios capítulo 24, podemos llegar a la conclusión de que no hacer nada ya es hacer algo. Si nosotros habláramos en términos matemáticos, el perezoso hizo 0, pues ese 0 que hizo el perezoso le restó en su vida. Hacer 0 cosa para el perezoso perjudicó su viña, dañó su viña, destruyó su viña. 0, en la vida de una persona, no hacer nada ya es hacer algo. Mira, él no hace nada, él simplemente un poco de sueño, cabecea otro poco, se acomoda bien las manos para dormir cómodamente y el resultado, versículo 31, espino, ortigas y una cerca destruida. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que ha hecho este perezoso, este hombre, para que salgan ortigas, espino y la cerca se caiga? Nada. Eso es suficiente para producir un mal, hermano. Los espinos, las ortigas y la cerca destruida son el testimonio que nos tiene que enseñar a ti y a mí que no hacer nada es hacernos un mal. Si somos honestos con nosotros mismos, quizás muchos de los que estamos aquí no nos hemos percatado de la seriedad con la cual las Escrituras tratan la pereza. De hecho, la pereza no estaba en nuestra mente como un pecado. Tendemos a tratar la pereza como si de algo liviano se tratara. Tendemos a decir que tengo un problema con la ira, tengo un problema con la lujuria, con la lascivia, con la mentira, con la envidia, pero no tratamos la pereza como si se tratara de un problema y de un pecado contra Dios. Y la Biblia habla muy serio acerca de la pereza. La pereza para Dios es desobediencia en la Escritura. De hecho, nosotros no tendemos a ver la pereza como un pecado, porque desde que Adán y Eva pecaron en Génesis, cuando ellos comieron del fruto del árbol del bien y del mal, ellos automáticamente, o nosotros, los seres humanos, automáticamente desde que caímos en Génesis 2 y 3, nosotros nos creemos los árbitros de nuestra propia vida. Somos nosotros los que dictaminamos y decimos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando Adán y Eva pecaron, nosotros, tú y yo, hemos ocupado una posición de que nosotros somos los árbitros. Y si yo considero que una acción no está mal, no es pecado. Pero en la Escritura, la pereza, aunque tú y yo no la consideramos como algo mal, delante del Señor la pereza es un pecado. Y si Dios dice que algo es pecado, que la pereza es desobediencia a Dios, tenemos que tratar a la pereza como un pecado contra Dios. Mira, la lógica de Dios no es solo pecado, no solo en la lógica de Dios en la Biblia, no solo es pecado hacer algo que es censurable. Mira, Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le ha descontado por pecado. De hecho, Jesús, muchos podrían decir, ¿es pecado la fornicación? ¿Es pecado el adulterio? Sí. Ahora, Jesús llega y dice lo siguiente. Un hombre ve pasar a una mujer, la mira de arriba abajo, y llega Jesús y dice, bueno, tú ya pecaste. Y ese hombre podrá decir, yo no la he tocado con mis manos, no me acerqué, no la abracé. Jesús dice, muy bien, no hiciste nada, pero eso es pecado, porque en tu corazón lo hiciste. La pereza es un pecado serio porque la persona principal ante la quien atentamos no es contra nosotros mismos. Yo soy perezoso y el problema es mío. Si yo soy flojo, el problema es mío. Yo no le hago daño a nadie con mi pereza. La persona principal contra quien atentamos en medio de nuestra pereza es contra Dios. Por eso la Biblia trata la pereza como un pecado. Salomón, hermano, nos presenta un retrato de alguien perezoso que descuida su viña. Ahora, lo más increíble de esto es que si tú prestas atención desde Génesis hasta Apocalipsis, la imagen de una viña
tiene un significado mucho más profundo que un simple huerto con sembrado. La viña en ocasiones en el Antiguo Testamento podemos ver que representa la relación que existe entre Dios y sus hijos. La viña es un ejemplo en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones que representa la relación que existe entre Dios y sus hijos y Dios. En el Antiguo Testamento vemos a Dios que es presentado como un viñador que planta y cuida de la viña que son sus hijos, que es su pueblo, esperando obtener de sus hijos, de su pueblo, frutos dignos. Te doy un ejemplo. No te lo voy a leer entero, pero en el Salmo capítulo 80, versículo del 9 al 19, ahí tienes la imagen de Dios como el viñador que planta una viña, que es el pueblo de Dios, y de cómo Dios saca a su pueblo de un lugar desértico que es Egipto para plantarla en la tierra prometida. Salmo 80, del versículo 9 al versículo 19, si tú lo lees luego en casa, podrás ver a Dios como un viñador plantando a su pueblo en la tierra prometida. Si tú lees Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7, la viña es una metáfora para describir la relación de Dios con su hijo y el deseo que tiene Dios de que sus hijos puedan producir frutos de justicia y de obediencia. Dios es el dueño de la viña, de sus hijos, de su pueblo, y Él espera buenos frutos de ella. Sin embargo, la viña, en Isaías capítulo 5, produce uvas silvestres en lugar de uvas dulces, que simboliza la falta de fidelidad y la falta de obediencia de los hijos de Dios. Isaías capítulo 5. En el Nuevo Testamento, Juan capítulo 15, Jesús dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Hermanos, en resumen, la palabra viña en la Biblia tiene un significado mucho más profundo que un terreno cultivado con vides. La viña representa la relación entre Dios y su Hijo y enseña lecciones espirituales sobre la fidelidad, sobre la obediencia, sobre la necesidad de permanecer en Cristo para dar fruto espiritual. A través de la viña nosotros podemos llegar a entender el llamado de Dios a que todos nosotros podamos producir fruto de justicia y vivir en comunión con Dios. Eso es lo que representa la viña en la Biblia. La viña en la Biblia lleva un fuerte mensaje de relación entre Dios y su pueblo. Simboliza tanto el amor y cuidado constante de Dios por nosotros que somos su viña, como también la llamada de nosotros que somos su viña, a que nosotros podamos cuidar de nuestra relación con Dios, que es lo que representa la viña también. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, volviendo a Proverbios capítulo 24, entendiendo que la pereza es algo serio para Dios, entendiendo también que Dios no trata con ligereza la pereza, entendiendo que el hecho de no hacer nada ya es hacernos un mal, y entendiendo que la vid en la Biblia tiene una simbología que representa la relación que existe entre Dios y nosotros y Dios, y cómo sus hijos nosotros deberíamos relacionarnos con Dios, podemos llegar a la conclusión de que Salomón nos presenta la vida de una persona en Proverbios capítulo 4, cuya vida espiritual, cuya relación con Dios ha sido descuidada por su pereza. En Proverbios capítulo 4, Salomón nos presenta un personaje cuya vida y cuya relación con Dios está en mal estado. Espinos, ortigas, cardos, la cerca rota, pobreza y necesidad. Y después de esto, en lo que me queda de tiempo, me gustaría que pudiéramos fijar nuestros ojos más detalladamente y poder llegar a ver a cómo se llega a ese estado espiritual. Porque si nosotros somos perezosos, también llegaremos a esa situación. Característica y consecuencia del perezoso. Lo primero es que, hermanos, nosotros no nacemos perezosos, nosotros nos volvemos perezosos. La pereza no es parte de tu comportamiento. La pereza no es parte de tu carácter.
Antiguamente la pereza era más tomada en serio, la pereza era más denunciada, tanto que la Iglesia Católica consideró la pereza como uno de los 7 pecados capitales. Nosotros no nacimos perezosos, nosotros nos volvemos perezosos. Nuestra pereza no es parte de nuestro carácter. Yo soy perezoso porque lo heredé de mi padre. La pereza no es un problema de tu comportamiento, la pereza es un problema de tu fe. Si tú quieres solucionar de manera bíblica la pereza, tienes que definir de manera bíblica qué es la pereza. Nosotros no nacemos perezosos, nosotros vivimos de forma perezosa. Nosotros no podemos profesar fe en Jesús con nuestra boca y ser perezosos en nuestros actos. Santiago capítulo 2, versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais para las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, la fe sin obras es muerta. Hermanos, la pereza no es algo que tiene que ver con nuestro carácter. No es un defecto de mi carácter, es un problema de nuestra fe. Mira, Jesús dice algo en el capítulo 14, en el versículo 12. Aquel que cree en mí hará las obras que yo hago. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Aquel que tiene mis mandamientos y lo obedece, me ama. Si alguien me ama, obedecerá mi palabra. Quien no me ama, no obedece mi palabra. La lógica de Jesús en un pequeño espacio, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, es el siguiente. La lógica de Jesús: si alguien afirma ser creyente, pero a la vez no hace aquello que Cristo le pide, demuestra el pecado de la pereza, pero además demuestra otro pecado más, que es el pecado de la mentira. ¿Se entiende? Porque yo estoy mintiendo, yo estoy diciendo que soy algo que en realidad no estoy viviendo. Pero déjame exprimir un poco más las palabras de Jesús. Cristo une a que nuestras acciones están ligadas con aquello que amamos. Cristo dice que nuestras acciones están ligadas al amor. Es decir, si yo hago lo que Él me pide que haga, yo estoy demostrando mi amor hacia Él. Si yo no hago lo que Él me pide que yo haga, yo demuestro que no lo amo. Hermanos, en resumen, la pereza posiblemente pueda revelar en nuestro cristianismo que al no hacer aquello que decimos, posiblemente no amemos a Jesús. O no lo estemos amando como creemos, o no lo estemos amando como Él debe ser amado. Vivir de manera perezosa puede llegar a mostrar que no es verdad lo que decimos con nuestra boca, que mentimos, que decimos que amamos a Cristo, pero peor aún, no lo amamos. Y yo no digo, y yo siempre cada vez que predico digo esto, yo no estoy hablando de una perfección, no estoy diciendo que llegaremos al punto de ser perfectos, sin ningún error. Eso solamente ocurrirá cuando estemos ya con Cristo en el cielo. Pero lo que estoy diciendo es que el creyente no puede dejar de luchar contra su propio pecado. El creyente siempre tiene que vivir esforzándose para vivir de acuerdo a aquello que cree. Eso es de lo que estoy hablando. Si yo dejo de luchar contra mis tentaciones y yo cedo ante ellas, al ceder viviré en pecado. Hermanos, nosotros no podemos tener la teología de Tamara. ¿Sabes cuál es la teología de Tamara? ¿Se acuerdan de aquella canción de ¿a quién le importa lo que yo haga? Yo soy así y así seguiré, ¿no? Nunca cambiaré. ¿Se acuerdan de esa canción? Esa es la teología de Tamara. Nosotros no podemos vivir con esa teología. Yo soy así de perezoso. Nosotros no nacemos perezosos, nosotros no volvemos perezosos. Lo segundo que aprendemos de la viña del perezoso es que para llegar a ser perezoso es un proceso es un proceso de poquito a poco.
de poco a poco. Un poco de sueño, un poco de cabecear, otro poco de ajustar bien las manos para dormir cómodamente. Fíjate, hermano, que no dice grandes horas de sueño. Él no dice grandes momentos de dormir, grandes momentos de cruzar los brazos, sentarse en el sofá y poner Netflix. Él dice un poco de esto, otro poco de aquello, otro poco de esto, y termina diciendo, la pobreza vendrá como un delincuente. Hermanos, ¿cuántos creyentes no viven vidas espirituales pobres? Vidas espirituales donde ya no tienen un deseo por leer la Biblia. Creyentes que les es indiferente venir o no venir a la iglesia un domingo. ¿Cuántos creyentes que cuando comenzaron su vida cristiana tenían un deseo por leer la Biblia, tenían un deseo por orar, tenían un deseo por congregarse, un deseo por las cosas espirituales, un deseo por las cosas de Dios, pero que ahora son una sombra de lo que eran? Y el motivo, hermanos, el motivo por el cual tiempo atrás, ese famoso primer amor que se dice entre nosotros los creyentes, ¿no? Ya ha perdido el primer amor. ¿Cuál es el motivo? El motivo por el cual años atrás yo tenía tanta hambre por Jesús, tanto deseo por Jesús, yo leía, oraba y escudriñaba las Escrituras con amor, con deseo y compasión. Y hoy yo soy una sombra de lo que era. Hoy ya no tengo deseo, hoy me es indiferente venir a la iglesia. Si vengo bien y si no vengo no pasa nada. ¿Cómo es el proceso al cual una persona llega a ese punto? Poco a poco, poco a poco. Un poco de dormir, un poco de cruzar los brazos, un poco de ajustarse bien la cama. El motivo quizás no son ni grandes pecados. No fueron grandes cosas lo que llevaron a la vida pobre, a la pobreza de este hombre en la viña, en el Proverbio capítulo 24, sino pequeñas acciones. Pequeñas decisiones, un poco de no orar, un poco de no congregarme, un poco de no leer la Biblia y el resultado, espinos, ortigas, maleza y la cerca destruida. Hermano, la viña representa nuestra relación con Dios. Y cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, eso afecta a nuestra vida espiritual. Descuida tu relación con Dios. Tú no le das la seriedad que merece tu relación con Dios. No seas responsable, no seas esforzado, no leas, no oras, no te congregues. Y poco a poco estás preparando el terreno en tu vida para que crezcan ortigas, maleza y la cerca quede destruida. Jesús nos enseñó, velad para no caer en tentación. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice, velad debidamente y no pequéis. Cantares, capítulo 2, dice, las pequeñas zorras destruyen grandes viñedos. Lo tercero que aprendemos es que nuestra pereza, aunque sea nuestra, tiene un testimonio público. Además de descuidar nuestra viña, el ser perezoso hace que con respecto a nuestra vida espiritual, descuidar nuestra vida espiritual, tiene una repercusión pública. El descuido de tu viña te afecta a ti, pero afecta también a tu testimonio. Por mucho que nosotros queremos privatizar nuestra vida, vivir vidas individualistas, cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿no? Por mucho que tú quieras vivir esa vida, cuando tú no cuidas tu viña, cuando tú no cuidas tu vida espiritual, traerá una vergüenza pública. Mira, yo trabajo en la farmacia que hay ahí junto al Camborio. Y detrás, en la parte de atrás, o sea, donde está la avenida se llama la Avenida de la Guardia Civil, que es donde está la Guardia Civil, ahí hay un barrio. Muchos de los vecinos, por no decir todos los vecinos, muchos llegan allí. Y ya sabéis cómo es ese barrio, cómo está ese barrio. Han puesto un parque enfrente que está muy bonito, pero ahí te puedes encontrar, si pasa, carritos de la compra, carritos tirados, colchones. Y los propios vecinos, en muchas ocasiones, cuando llegan a la farmacia, vienen quejándose del estado de cómo está el barrio. Es una vergüenza, dicen muchos. Gente que está viviendo allí y que no le queda otra con vivir con personas que no son decentes. Muchos de los vecinos que llegan a comprar la farmacia, muchos dicen, es una vergüenza vivir ahí. De hecho, si tú pasas por la carretera,
de la variante, antes de llegar al hospital, hay un tramo de unos pisos al hospital. Si tú pasas por ahí, es un paisaje bonito. Te encuentras basura, colchones, ratas. ¿Por qué? Porque está descuidado. Porque no hay nadie que lo haya cuidado. Hermano, ¿sabes cuál es una de las cosas que más daña el testimonio de una iglesia? La vida de una persona que dicen ser cristiano y viven como si no lo fuera. ¿Sabes cuál es lo que más puede llegar a avergonzar el testimonio de una iglesia? Personas que dicen que son creyentes y que se conducen como si no lo fueran, que hablan como si no lo fueran, que se comportan como si no lo fueran en sus trabajos, en sus familias, en sus casas, con sus vecinos. Hermano, nuestra forma de vivir hace ver a los demás que puede decir que tienes fe, pero que vives como te da la gana. Eso es lo que hace la pereza. La pereza puede hacer que nosotros de manera pública decimos tenemos fe en Jesús y amamos a Jesús, pero que amamos más nuestros vicios. Hermanos, cuidemos nuestra viña. Luchemos con nuestra pereza. Lo cuarto que aprendemos de la viña y del perezoso es la pereza hace del creyente una caricatura. ¿Han visto? La pereza hace del cristiano, que sea una caricatura de sí mismo. El cristiano termina perdiendo la esencia de quién es él. ¿Tú has pasado, alguna vez has estado en Nerja o por el Paseo Marítimo de Málaga y has visto a esta gente que hace caricatura, que dibuja? Una caricatura es la imagen de una persona pero que es distorsionada. Al hombre lo pone con más barriga, a la mujer con más labio, con más pómulos. No es una imagen verdadera de lo que es la persona a la cual está haciendo la caricatura. Mira, fíjate lo que dice Proverbios capítulo 24, versículo 30. La pereza nos hace perder la identidad de quién somos. Dice en el versículo 30, pasé junto a la viña de un hombre falto de entendimiento. De un hombre falto de entendimiento. La NTV dice un hombre que había perdido el sentido común. Es decir, usemos la lógica. Si alguien que le falta entendimiento o que carece de sentido común es aquel que descuida por su pereza su viña al punto de que la viña queda destruida sin dar fruto. Por el contrario, alguien que tiene sentido común es alguien que cuida la viña. Si alguien que tiene falta de entendimiento, NTV dice sentido común, alguien que le falta el sentido común, es alguien que ha descuidado su viña. Lo contrario es que alguien que tiene el sentido común es cuidar nuestra viña. ¿Se entiende eso? Déjame ponerlo con otras palabras. El perezoso ha perdido el sentido común porque el sentido común le tiene que llevar a cuidar su viña. El sentido común tiene que llevar a ese hombre a plantarla, a podarla para que no salga la maleza, para que no salgan los espinos. El sentido común tiene que llevar a ese hombre a cuidar de su viña al punto de que obtenga frutos de ella. Cuidar la cerca para que no entre ningún animal y pueda devorar los alimentos, la fruta. Si nosotros, hermanos, hemos dicho que la viña representa nuestra vida espiritual, nuestra relación con Cristo, alguien que descuida el estado de su alma es alguien que ha perdido el sentido común. Alguien que descuida su vida con Jesús es alguien que tiene falta de entendimiento. Y si hay alguien en este mundo que no presta atención a su alma, que no cuida su vida espiritual, ¿sabes quién son? Los incrédulos. Los incrédulos no tienen conocimiento ninguno de las cosas espirituales. Los incrédulos, aquellos que no creen en Jesús, son la gente que tiene falta de entendimiento porque no se preocupan en su relación con Dios. El incrédulo es alguien con la falta de entendimiento de que necesita a Cristo, necesita la vida de Cristo y necesita la salvación de Cristo. Cuando un creyente actúa de manera perezosa,
Actúa como alguien que es falto de entendimiento, como alguien que no tiene a Dios. Cuando tú no cuidas tu relación con Jesús, cuando yo no cuido mi relación con Jesús, estoy teniendo la misma actitud que un incrédulo. Mira, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. Fíjate lo que termina diciendo Pablo en ese versículo. Que es vuestro culto racional. Lo lógico en la vida del creyente, según Pablo, lo racional, lo lógico en la vida de un creyente es que con su vida, que él cuide su vida espiritual, que cuide su viña, que presente su cuerpo como un sacrificio constante para la gloria del Señor. Eso es lo lógico para Pablo, pero el perezoso, cuando le confrontas por su pecado, se excusa y dice: todos tenemos pecado, todos tenemos debilidades. El perezoso no se sacrificará y no le costará la misma vida sacrificarse y negarse a sí mismo. El perezoso será incapaz de negarse a sí mismo en la lucha con sus pecados y sacrificar su cuerpo, porque cualquier esfuerzo dirá: no se puede ser tan radical. Y no hay nada en este mundo más radical que aquello que hizo Cristo. Lo más radical fue aquello que hizo Jesús: venir a este mundo, encarnarse en Cristo Jesús, Dios encarnado, vivir una vida perfecta y morir por cada uno de nosotros. Eso sí que es radical. Lo quinto y último, la pereza es un terreno propicio para el crecimiento de los espinos. Cuando el cristiano se vuelve perezoso, versículo 31, crecen espinos, ortigas. Dice: ortigas han cubierto la faz, todo el campo de ese hombre. Y su cerca, que es la que cuida de los zorros, de los animales que destruyen la viña, está totalmente destruida. ¿Tú sabes dónde aparece la primera vez la palabra espinos y ortigas? La primera vez que aparece ortigas y espinas. Génesis capítulo 3. Ahí es el primer momento donde aparecen espinos y ortigas. Los espinos y la ortiga simbolizan el pecado. La actitud del perezoso, su actitud pasiva y dejada, hizo que crecieran espinos y cardos. Cuando nosotros actuamos de manera perezosa en nuestra vida espiritual, nuestra vida es un campo propicio para que crezca la maleza en nuestra vida. Cuando nosotros somos perezosos en nuestra vida, la pereza es un campo propicio, nuestra vida se torna un campo propicio para que el pecado abunde en nuestra vida. El pecado en la vida de un perezoso se vuelve algo habitual. En la vida del perezoso, el pecado forma parte de su vida, no lucha contra el pecado. Y lo peor de todo, ¿saben qué es? Que las malezas impiden que la semilla de la palabra de Dios pueda crecer y dar fruto. ¿Se acuerdan en la parábola del sembrador? Las semillas que fueron plantadas, sembradas en varias tierras. Una de ellas dice que una semilla fue plantada junto a la tierra que tenía espinos. Esa semilla comenzó a echar raíces para abajo, pero que cuando comenzó a crecer hacia arriba, dice en Mateo capítulo 13, los espinos y los cardos la ahogaron. La pereza, amados hermanos, produce en nosotros que el pecado sea tan habitual que cuando la palabra y el mensaje del Evangelio es sembrado en nuestro corazón, el Evangelio no produzca los frutos que tiene que producir en nuestra vida. En la vida de una persona debería de producirse los frutos del Espíritu: paz, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre. Pero en la vida del perezoso, la ira, la envidia, la mentira es algo más común. Y es curioso porque dice, el afán de este mundo, Mateo capítulo 13, el afán y la riqueza de este mundo ahogaron la semilla impidiendo que ésta crezca. Y lo curioso es que nosotros
Nosotros somos muy esforzados para las cosas de este mundo. Nos levantamos a las 6 de la mañana y preparamos el desayuno de toda la familia. Llevamos al niño al colegio. Llevamos al niño al colegio. Recogemos al niño del colegio. Lo llevamos a las actividades extraescolares. Nos vamos a trabajar por la tarde. Trabajamos por la mañana. Nos esforzamos en mil y una cosas de este mundo. Pero somos negligentes con nuestras vidas espirituales. Y esto es algo que nosotros hemos hablado mucho con los hombres en la reunión de hombres. Como hombres trabajamos duro, no nos importa incluso dar horas extra en el trabajo, pero cuando se trata de venir a la iglesia, cualquier excusa es buena. No estamos cansados y hacemos sobreesfuerzos para las cosas de este mundo, pero para las cosas espirituales somos perezosos. Posiblemente no has podido venir a esta primera semana de oración que hemos tenido en la iglesia, porque trabajas. Pero si tú tienes una tarde libre y tú no vienes porque prefieres descansar, eres un perezoso en tu vida espiritual. Nosotros, el pastor comenzó el domingo pasado, primer sermón del año, hablando acerca de cómo iglesia buscar experiencias con el Espíritu Santo, buscar llenuras con el Espíritu Santo. El perezoso nunca va a experimentar nada nuevo de Dios. De hecho, fíjate qué curioso, en la vida del perezoso, la maleza crece y dice, la pobreza vendrá como un ladrón. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Pero el enemigo es como un ladrón que viene a robar, matar y destruir. Cuando tú y yo somos perezosos en nuestra relación con Dios, tendemos a morder el polvo en cada tentación que Satanás nos pone. Hermano, ¿cuál es la esperanza del perezoso? ¿Hay alguna esperanza para el perezoso? ¿Para alguien que ha descuidado su vida con Dios? Por supuesto que sí, y es el mensaje del Evangelio. Es la misericordia y la bondad de Cristo. Como hemos cantado muchas veces aquí en nuestra iglesia, Él es el que cambia de tumbas a jardines. Es el poder de Dios obrando en nuestra vida. Es la palabra de Dios nos dice, yo hago nuevas todas las cosas. Si quizá miras tu vida espiritual y te sientes frío espiritualmente, con falta de hambre, con falta de deseo por Dios, pudiera ser que poco a poco te has vuelto un perezoso. Pídele perdón al Señor por tu negligencia y lucha por ser diligente. Arrepiéntete de tu pecado de pereza, arrepintámonos de nuestro pecado de pereza. El Señor nos limpiará de toda maldad, dice el apóstol Pedro. El Señor nos limpiará de toda maleza que ha crecido por ser perezoso y no haber cuidado nuestra vida espiritual. Él es el que quita nuestras ortigas y espinos. Y si quizás aquí hay alguien que dice, pues mira, yo creo que nunca le he echado cuenta a mi vida espiritual. Hoy es el día para que dejes de ser un perezoso y comiences a cuidar de tu viña, de tu relación con Dios, de tu amistad con Dios. Amén. Hermanos, cuidemos nuestra viña, cuidemos nuestra relación con Dios. Seamos diligentes y no negligentes. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Padre, tu palabra nos enseña, Jesús, tu palabra es una espada que entra a lo más profundo de nuestro corazón. La luz de tu palabra alumbra cada rincón de nuestra alma y nos enseña y nos muestra nuestras flaquezas y aquellas cosas, Señor, que estamos permitiendo y permitimos. Y a veces, Señor, es pecado, Jesús. Son cosas que a veces no le damos tanta seriedad, pero pecamos contra ti, Señor, y te pedimos perdón en esta mañana. Perdón y te damos gracias a la vez porque tú nos muestras, Señor, en aquello que fallamos, Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que no seamos faltos de entendimiento, sino al contrario, que podamos presentar nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable, porque es nuestro culto racional, Señor. Ayuda a cada hombre y a cada mujer a luchar con su pereza espiritual, Señor. Que corazones fríos vuelvan
a encenderse de amor y de pasión por ti, Señor. Enciende a tu iglesia, corazones apáticos vuelvan a tener el deseo y hambre por ti y tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.